Muy buenas tardes a todos. De nuevo los saludo desde los estudios de Pepe, aquí en la calle 8 de Miami Creative Media. Quiero dar las gracias también a nuestros patrocinadores Osorio Impact Windows y Amauri Design por hacer posible una emisión más de La Verdad Detrás del Éxito. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona a quien conocí personalmente hace muy poco, pero a pesar de su gran tamaño físico, me impresionó sobre todo la inmensa humildad con que desarrolla su trabajo, tanto para vivir su negocio familiar, como también un nuevo proyecto como influencer que viene desarrollando hace algunos meses y que ya tiene un impacto interesante dentro de la comunidad cubana. Bienvenido sin más a nuestro programa, Fred González. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Bueno, Fred manejó hoy como 5 horas, ahora le toca 5 más para atrás. 4 más o menos. Sí, 4. Vino desde Orlando, así que le estoy doblemente agradecido por estar acá con nosotros. Y antes de comenzar, por donde siempre comenzamos, que son los orígenes en Cuba de nuestros invitados, hombres y mujeres de éxito, quiero hacerle una pregunta que me lo han pedido por las redes, así que no me puedo resistir a la curiosidad de saber qué fue lo que pasó ayer, qué ocurrió, la tercera caída más grande que ha tenido la bolsa en los últimos tiempos. Creo que retrocedió 80 puntos. La explicación es un poquito compleja, pero mejor dejo que el especialista nos explique qué sucedió ayer, Fred. Bueno, lo que sucedió ayer es una cosa que para los que nosotros que conocemos un poco sobre los mercados financieros, es bastante sencillo, ¿no? Pero evidentemente no lo es tanto para la gente persona. Se asusta. Claro, por supuesto. Lo que sucedió ayer fue que, primero, los mercados financieros están conformados por diferentes tipos de mercados. Está el mercado de futuro, el mercado de bonos, tanto de la Reserva Federal como del Tesoro americano y, por supuesto, la bolsa de valores, ¿no? Y también Forex. Son diferentes tipos de mercados financieros. Entonces, lo que sucede es que las tasas de interés de la Reserva Federal, que en este caso es el Banco Central norteamericano, influencia o motiva o crea un movimiento de dinero de un mercado al otro mercado. Esa transferencia de dinero que sucede siempre en el capitalismo, en el mercado libre, está motivada como primera cosa por las tasas de interés. Y en este caso, el bono de 10 años, que es el que los expertos utilizamos como referencia, está por encima del 3%, que es un porcentaje por encima de la inflación. La inflación está en 2 y un poquito, y ya el bono de 10 años está en 3.28. Lo que quiere decir es que ya los bonos son una inversión sumamente interesante para inversionistas profesionales. Lo que sucedió es que venden grandes cantidades de acciones y compran grandes cantidades de bonos por el interés que está pagando. Cabe mencionar que los bonos, a medida que sube el interés, el precio cae. Por lo tanto, esos inversionistas que están vendiendo en la bolsa de valores hoy por hoy, están comprando en los bonos bajando, cayendo. Y eso es lo que sucedió ayer. Esto no quiere decir
que va a ser el comienzo de una hecatombe, ni mucho menos, pero sí puede ser, por ejemplo, de acuerdo a Donald Trump, nuestro presidente, las cosas que hace, porque las políticas que tiene son un poco confusas para un montón de gente. Sí puede crear, ¿no?, el comienzo de un movimiento bajista en los mercados, porque siempre tenemos que tener de los dos. Tiene que subir y también tiene que bajar. Y entonces el movimiento de ayer no fue nada raro y evidentemente hay mucha gente que se asustan. Para los menos entendidos, yo te voy a simplificar la pregunta. ¿Esto es bueno, es malo? No voy a decir ni bueno ni malo, ni viceversa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que para las personas comunes y corrientes que tienen un 401k, por ejemplo, un 401k, van a ver un descenso en su portafolio, evidentemente, ¿no? Pero para ciertos inversionistas profesionales es un movimiento súper bueno. Es decir que en el mercado completo... A río revuelto, ganancia para el que más sabe. Evidentemente, claro. Sí, por supuesto. Mientras más aprendas, más posibilidades de ganar tendrás. No necesariamente quiere decir que ganes siempre, ¿ves? Pero sí, claro, mientras más tú aprendes, la probabilidad de ganar se incrementa, la probabilidad de perder se reduce. Bueno, aclarado un poquito lo que sucedió ayer, si tienen más preguntas, por favor pueden hacérselas a Fred a través de sus redes sociales. Él tiene un perfil en Facebook, tiene también un programa que vamos a hablar un poco adelante de este programa. Ajá. Pero retomemos el inicio que normalmente tenemos en nuestra entrevista. A ver, disculpe. ¿De qué parte de Cuba es Fred González? Bueno, Fred González es de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, la tierra caliente. ¿Dentro de Santiago, allí, la misma capital o...? No, la misma ciudad de Santiago de Cuba, claro, sí. No te puedo decir un reparto, un barrio en particular, porque yo he sido una persona que me he mudado tantas veces en mi vida, en Cuba y aquí también, que no puedo decirte un barrio en particular, pero sí, como no, actualmente la familia que me queda, la mamá de mi esposa es de Sueño, vive en Sueño. Yo viví en esa misma casa cuando era en esa misma casa, no, en esa misma cuadra cuando era niño. De hecho, mi esposa y yo nos conocemos desde que yo era un muchacho y ella era prácticamente una niña, pero caminos diferentes nos llevaron por avenidas diferentes y nos encontramos años después y hasta el día de hoy seguimos juntos, ¿no? Ahora que la mencionas, ajá, tengo entendido que durante estos más de 20 años tu esposa ha sido tu socia en el negocio, ha sido tu complemento, tu ayudante o tu jefe. Bueno, sí. o parte y parte. Pero sí, la verdad que una de las cosas que me motivó a invitarte al programa es que yo creo profundamente en los negocios familiares, sí, en la tradición de familia de aprender a hacer algo, ya sea la zapatería, la joyería, cualquier tipo de profesión. En el caso de Fred, tiene un negocio que pone bonitas y seguras las cocinas de la casa, especialmente todo lo que tiene que ver con los gabinetes. Sí. Tengo entendido que has tenido contratos también por años con el gobierno, con el Ministerio de Educación, has arreglado escuelas. Sí. ¿Cómo se te ocurre emprender este negocio de los gabinetes? Bueno, cuando yo llego de Cuba es un poquito, vamos a echar un poquito el casete para atrás para que las personas un poco entiendan, ¿no? Cuando yo llego de Cuba, yo llego ya con trabajo de Cuba. Yo vine a trabajar en la fábrica de limusina de un primo mío. Entonces, ahí en esa fábrica de limusina aprendí todo lo que fue los interiores de la limusina, todo lo que fue construcción con madera, interiores, hice muchas cosas en aluminio. Entonces, como siempre en la búsqueda de mejorar, me fui para otra fábrica de limusina. En esa fábrica de limusina ya hacía todos los techos de vidrio y construía los muebles dentro de la limusina y los pintaba. Después, buscando mejoría, me mudé para una fábrica de Luxury Motor Coaches, de guagua de lujo, y ahí entonces estuve 2 años
en una fábrica hacía todo lo que era el acabado de lujo de guaguas de autobuses de $1,5 millones, $2 millones, eran unos acabados fantásticos. Ahí estuve, en esa fábrica estuve un tiempo y entonces me mudé para otra fábrica donde hacía toda la tapicería y el montaje de todos los muebles por dentro, ¿no? Entonces, como yo siempre he tenido una visión de emprendedor, siempre, toda mi vida, desde Cuba, en ese caso yo rompí el molde de toda mi familia, casi como quien dice, siempre quería tener mi propio negocio, ¿no? Entonces lo que hice fue que tuve un problema en esa fábrica, me cuité, como dicen aquí en Estados Unidos, y entonces estuve 6 meses en mi casa arreglando limusinas. Pero como eso era un mercado tan limitado, porque sí, realmente... Eso te iba a preguntar, porque ¿cuántas limusinas hay para...? Sí, para hacer un negocio de mantenimiento y reparación, no. Entonces, en 6 meses yo prácticamente le reparé la limusina a Orlando entero, a los 4 negocios de limusina que había. Y entonces prácticamente me quedé sin trabajo, ¿no? Y es curioso como yo entro en el negocio de los gabinetes, porque realmente estaba mi esposa y yo, eso estoy hablando de 4 años, haber llegado de Cuba, trabajaba para estas personas, no sabía nada de negocio, no tenía idea de cómo abrir un negocio, una corporación, nada, no tenía idea de nada, ¿no? Entonces, un día ya el dinero se estaba cayendo, se estaba yendo y no entraba dinero. Me levanto, un día estoy durmiendo, me levanto y le digo a mi esposa, ya yo sé lo que voy a hacer. Y entonces le digo, mira, lo que yo hacía en la fábrica de autobuses es prácticamente lo mismo que tiene una casa. Los gabinetes de los autobuses casi igual con lo de una casa. Y me pongo a llamar a empresas que se dedicaban a todo lo que eran muebles, ¿no? De muebles de gabinetes de cocina y de baño. Y entonces, como yo en ese tiempo mi inglés era un poquito limitado, yo llamaba y me decían, necesitamos contratistas, subcontratistas. Y tú eres subcontratista, yo no sabía qué era la palabra, ni siquiera qué era la palabra subcontratista. Y entonces, después como a la llamada número 7, de que era, me colgaban y me colgaban y me colgaban, lo que hice fue que a la llamada número 7, en mi inglés limitado, cogí y le digo, mira, no me cuelgue, por favor. Le digo a la persona, le digo, mira, no me cuelgue. Yo sé que tú estás buscando subcontratista, pero yo no sé ni qué es lo que es la palabra subcontratista, pero yo sé que yo puedo hacer el trabajo que tú estás buscando, yo lo puedo hacer. Quizá eso le impresionó a la persona, yo no sé, no me colgó, me preguntó varias cosas y le digo, mira, yo trabajaba aquí, yo sé hacer este tipo de trabajo, pero no sé de cómo arrancar. Y parece que eso le llamó la atención a la persona y me dice, está bien, ven mañana con fotos, cosas que tú tengas, ¿no? Y entonces, al otro día me voy para allá muy contentito, tú sabes, y digo a mi esposa, oye, yo creo que vamos a ver cómo sale esto. Y entonces llego a la oficina de la persona, estuvimos hablando ahí como 2 horas, el tipo viendo montones de fotos mías de cosas que yo había hecho hasta el momento, fotos de limusina, de Luxury Motor Coaches. Y entonces me dice la persona, mira, yo creo que sí es verdad que tú puedes hacer el trabajo, pero para probarte nada más necesito que tengas papeles. Yo no te puedo dar para, y los papeles eran una licencia ocupacional, un seguro liability insurance, que no era gran cosa, y no me acuerdo en aquel momento si había otro papel ahí, la verdad que no me recuerdo, eran como 2 o 3 cosas, y entonces me dijo, y le agradezco a la persona infinitamente, porque me dio ese empujón inicial, me dijo, mira, ve a quien te vende la insurance a ti y dile que tú necesitas un liability insurance y que te lo venda y te lo dé. Y entonces me voy y entonces eso tiene un costo. Y entonces cuando empiezo a ver la licencia ocupacional costaba como $30 y el insurance costaba como 200 y algo, ¿no? 200 y pico pesos. Y entonces, adivina cuánto yo tenía en el banco. $350. Entonces, estaba en la disyuntiva si usaba ese dinero para sacar los papeles e ir a probar
que realmente me hubieran dicho que no. ¿Ves? Entonces, yo tomé la determinación de comprarlo, saqué los papeles, me tardé un día, al otro día fui, le llevé los papeles a la persona y me dice, correcto, ven, toma, me dio 2 apartamentos para probarme, ¿no? Me dio 2 apartamentos y cuando yo hago así, que abro el plano, yo en mi vida jamás había visto un plano. Pero jamás. Ahí quiero hacer un paréntesis, Fred. Okay. Y ahora seguimos a partir de los apartamentos. Uh-huh. Pero hay algo muy importante que tú has mencionado y son los papeles. Sí. Hay muchas personas que yo he conocido que tienen deseos de emprender un negocio. Sí. O están trabajando para alguien, pero tienen el interés de independizarse, de hacer las cosas a su manera. Sí. Pero el miedo a los papeles Sí. es como si hubiese un muro y para ellos los papeles no es más que eso, 2 palabras, los papeles. Pero creen que es algo extremadamente complejo, difícil, que hay que hacer un montón de pruebas, que hay que certificar un montón de cosas, gastar mucho dinero. Entonces, Sí. creen que no están capacitados no para hacer el trabajo, sino para tener los papeles. Y entonces, el que tiene los papeles, en general, aprovecha que tiene los papeles y entonces muchas veces vive de tener los papeles. Sí, pero porque hay unas cuantas sí. gente que no se embarcan en ese proceso Sí, y entonces se subcontratan. Y, desconocimiento más que otra cosa. Exacto. Sí, no, lo que ¿Es tan pasa, complicado los papeles? no, para nada. Los papeles no es nada complicado. Lo complicado está en que cuando tú decides independizarte y tienes que sacar los papeles para poder independizarte, eso conlleva toda una serie de responsabilidades también. Porque, por ejemplo, la principal es que ningún contratista tiene responsabilidad contigo. Si tiene trabajo bien, si no tiene trabajo también. Entonces, cuando tú decides independizarte, no es un problema de ir y sacar unos papeles, eso lo hace cualquiera. Es que con eso conlleva a un estilo de vida, de que, por ejemplo, puedes tener mucho trabajo y de momento se te puede caer el trabajo, tienes que tener una visión y previsión, como decían en nuestro país, seguro que a ti te lo decían, cuando haya, guarda para cuando la vaca flaca. Y entonces es un estilo de vida, es una confianza que te tienes que tener, porque realmente no es, los papeles representan lógicamente sacar una corporación, eso es fácil, eso se hace sin ningún problema, pero la responsabilidad que lleva detrás de todo eso, bueno, la incertidumbre sobre todo, la incertidumbre de que no sabes lo que va a pasar mañana. Y sobre todo conocer tus propias actitudes. Y claro, evidentemente tienes que confiar en ti. Hay quien tiene aptitud, o sea, está apto a nivel de conocimiento para pintar una pared. Sí. Por ejemplo. Sí, claro. Pero no está apto para dirigir o para ser dueño de una compañía de pintura. De pintar paredes, claro. Porque sí, el conocimiento que hay que tener para pintar una pared es distinto al que hay que tener para lidiar con proveedores, contratistas, trabajadores, hacer citas, hacer reuniones, hacer protocolos, pagar a personas, hacer contrataciones. Claro. Y por eso yo admiro cada vez más a las personas que realizan un emprendimiento, porque contrario a como los ve, yo creo que una buena parte de las personas, como alguien que tuvo suerte, tuvo valor y simplemente cambió de trabajador a dueño, sí. Y es como si fuera obvio que le tiene que ir bien. Y no hay nada más lejos de la realidad. De hecho, estuve mirando y el índice de supervivencia y éxito de negocios en los Estados Unidos es entre el 2 y el 15%, sí. A veces el 10%. Por tanto, estamos hablando de que de cada 100 negocios que se implementan, en un buen por ciento de los casos, los negocios no prosperan. No, si te vas al área de restaurantes y servicios, es menos todavía. El 3% son los que logran establecerse. De hecho, por ejemplo, hay partes aquí en Miami Beach, en muchos lugares, donde usted cada vez que se levanta y mira para una vidriera, hoy es una joyería, mañana es una barbería, pasado es una florería, y te das cuenta que es muy volátil el mercado porque hay personas probándose, pero hay mucha gente también perdiendo los ahorros de toda una vida. Y ahí te quiero hacer esta pregunta como financista y como emprendedor. Uh-huh. ¿Cuál es el momento en el que una persona, digamos, es buen momento para emprender un negocio? ¿Cuáles son las señales que te dicen este es el momento? ¿O cuáles son las que te dicen
Continúa con tu estabilidad, continúa haciendo tu trabajo y no inviertas tus ahorros en algo que no conoces. Ok, mira, en este caso habría que hacer una diferenciación entre una persona, un experto y lógicamente yo no le recomiendo a nadie que emprenda un negocio sin la ayuda de un especialista o de por lo menos de alguien que le pueda dar un buen consejo al respecto, ¿no? Mira, en mi caso personal, yo tengo una teoría que se llama la teoría del pensamiento contrario, que dice que cuando esté la sangre corriendo por el medio de la calle, ese es el momento de comprar, ese es el momento de invertir, ese es el momento de abrir la panadería, la dulcería. Cuando los mercados están bajando porque hay una crisis que se está cayendo, ese es el momento ese es el momento idóneo. No es que no existan otros momentos, pero ese sería el momento idóneo. Y eso viene porque dado, los precios van a estar más bajos. Claro, la renta de los lugares van a estar más baja. Y lógicamente usted tiene que estar preparado de que esa decisión de tomar ese riesgo en ese momento a lo mejor conlleva a que usted va a tener que estar esperando como un tiempito para que el mercado en sentido general y la economía en sentido general rebote y suba. En ese caso es un poquito difícil hacer lo que le llama en inglés timing the market. Timing the market es como encontrarle ese momento justo que realmente es súper complicado. Pero ahí viene el problema de que, bueno, mientras llegan los clientes, el negocio se da a conocer, la economía vuelve a tomar su ritmo, tengo que pagar renta, luz, agua, internet, tal vez el salario al menos unos trabajadores mínimos. Sí. ¿Cuánto sería, no sé si en % o en dinero, pero de cuánto sería la reserva, no la federal, sino la personal, que hay que tener para aprovechar un buen momento, como el que tú estás diciendo, y sostenerse hasta que las aguas tomen su nivel? Sí, bueno, en este caso te voy a hacer una parte ahí antes en sentido general se estima que muchos negocios tienen que tener una reserva de 3 meses, otros expertos dicen de 6, ¿no? Claro, tener una reserva de 6 meses es bastante dinero, a lo mejor no es necesario, pero por lo menos usted tiene que tener en el banco para poder sostener, las puertas abiertas de 3 a 4 meses. Yo pienso que si usted no tiene una venta, ¿no?, realizada en ese tiempo, es que algo no está funcionando. Ahora, lo más importante de lo que te acabo de decir no es exactamente ni siquiera tener el dinero para aguantar, ¿no? Lo más importante de lo que te acabo de decir es que no hay ningún momento en el sistema capitalista ni en ningún momento de inversión donde vas a coger los mejores precios para todo lo que tú quieras hacer. Los mejores precios en la cocina que tú tienes que comprar, los mejores precios en la renta que tú tienes que hacer, los mejores precios para todo. Ese es el momento ideal, ¿no? Y entonces, claro que tienes que estar preparado para esperar un tiempo si es necesario o si es obligatorio, o quizás cuando ya tú veas más o menos que la economía, o que la bolsa de valores o que el índice Dow Jones empiece, rebote, suba un poquito más, ¿ves? Timing the market el timing en el mercado, hallarle el tiempo exacto es difícil, ya eso va en la decisión personal de cada uno, ¿no? Pero sí lo que te acabo de decir sería el momento donde los mejores precios no lo vas a encontrar en nada. Por ejemplo, ahora en estos momentos existe lo contrario, no hay negocio. Ahora no hay negocio. Ahora tú vas a rentar para abrir un negocio y te vas a encontrar que la persona, el dueño, para rentarte un local, te va a pedir ¿por qué? Porque la economía está bullente, está subiendo. Ahora, Fred, digamos que ya tienes un negocio como el que tienes tú y tu esposa, a quien le quiero mandar un gran saludo de aquí, a tus hijos también, conocí uno de ellos. Sí. Se ven muchachos muy nobles, ¿no? Sí, claro. Igual que el papá. Exacto. Sea quien fuere. Bueno, claro. Tienes el negocio y ahí quiero entrar contigo en una conversación que también me motivó a invitarte porque quería conversar con alguien que preste un servicio. Uh-huh. Yo tuve que interactuar en Cuba durante 6 años con proveedores de distintos servicios. Okay. Yo he tenido la propiedad de 2 pequeñas casitas, una en la Juanito Mora, en Puerto Padre, más bien en la calle 46, ahí pegado, es un barriecito a las afueras del pueblo, que la cogí
muy deteriorada y le fui haciendo cositas. Luego vendí esa y compré en La Habana, cuando ya se autorizó el tema de comprar, también al fondo de un pasillo. Estaba más bien en la anilla, la pared, sin piso, sin nada, sin repello, y entonces ahí empecé a construir de nuevo. O sea, me pasé muchos años construyendo. En ese periodo me animé a escribir un libro que se llamaba Manual del que presta un servicio, inspirado en la cantidad de personas que interactué durante ese tiempo. Pintores, plomeros, electricistas, albañiles, sobre todo albañiles, vendedores de esto, vendedores de lo otro. Personas de estas que te dicen, ¿qué te hace falta? Lo que te haga falta. Si tienes el dinero en la mano, te lo buscan. Claro. Pero también está el que te vende una lata de pintura y al final no es pintura. Bueno, pasé de todo. Pero escribí esto, que luego cuando la seguridad del Estado me decomisa todo en la casa, estaba dentro de la computadora y el disco duro y lo perdí. Pero lo tengo en la cabeza y quiero conversar contigo sobre eso. Y es sobre las buenas prácticas de una persona que su trabajo es entrar en la vida y en la casa, en el hogar, en el cuarto, en la cocina de una familia, o sea, de otras personas. Te voy a empezar a mencionar una serie de palabras y tú me dices qué importancia tú le das a la hora de prestar un servicio. Ok. Palabra o frase número 1. Aspecto personal. Bueno, el aspecto personal dice mucho del profesional, ¿no? Lógicamente, dependiendo de la especialidad, hay negocios que exigen un aspecto personal muy, por ejemplo, si usted es realtor, usted tiene que, la mayoría de las veces tiene que estar de traje y manejar un carro porque eso lo requiere la especialidad. Pero si es como yo, que soy un simple constructor, que hago remodelaciones, porque yo tengo mi negocio fundamental que es instalación, porque tengo un contrato con una compañía, la compañía de gabinete más grande de toda Estados Unidos, y eso me permite a mí tener un trabajo fijo, ¿no? Pero yo también tengo clientes personales que lo consigo, y entonces, como yo soy un constructor realmente, yo voy bien vestido, pero no necesito ir como un realtor, ¿no? Sí, pero la pregunta viene por lo siguiente. Yo a veces contrataba a una persona, y esta persona, por ejemplo, era un albañil, un plomero, sí. Y si se pasaba 3 meses trabajando conmigo, de hecho a veces la ropa la dejaba en la obra, sí. y la ropa era la misma. Sí. Imagínate el olor, el sudor, la suciedad. Porque tú hagas un trabajo que necesites ensuciarte durante el trabajo, ¿eso justifica que todos los días andes sucio? No, claro que no, por supuesto, no, pero lo que hacía esa persona no tiene nada que ver con el trabajo, tiene que ver con que un asqueroso y un puerco, eso no tiene nada que ver, porque, por ejemplo, digo yo, puedes usar un pantalón en la construcción, puedes usarlo 2 o 3 días, pero no más de ahí, ¿no? Y no 3 meses con la misma ropa, ¿no? Y eso no, es pero un poco exagerado. aparte están las uñas, el pelo. Claro, por supuesto. Una serie de cuestiones, bueno, que pero, si tú eres un artista, porque te voy a decir algo, yo considero que un albañil es un artista. Sí. Y un artista que va a crear algo que aparte de ser funcional, de ser práctico, también va a ser bello. Entonces, cuando tú miras la imagen de una persona que no es cuidadosa consigo mismo, que no le interesa lo mismo llegar con peste alcohol, que llegar, o sea, sucio, mal vestido. Entonces, eso que me va a hacer a mí, por lo cual yo voy a pagar, ya me inspira un nivel de desconfianza, ¿verdad? Bueno, no, yo precisamente yo te estoy mirando, haciendo todo el paso, y mi pregunta es, ¿la persona trabaja en tu casa? Porque no, 99... Algunos los despedí, o sea, no trabajé más con ellos, algunos no me quedó otra opción que tenerlos un poco, pero yo lo que hacía era observar sobre todo para aconsejar a las personas que a mí me interesaba, que lo hicieran bien, incorporar a mí mismo algunas cuestiones. Pero quiero seguir con la línea, ¿no? Sí, pero déjame, 99.9% en mi experiencia me dice que 99.9% de las ocasiones donde tú ves ese tipo de casos así, la persona realmente no es un buen profesional ni te va a hacer el mejor trabajo del mundo. Por lo tanto, es bueno saberlo y es bueno discutirlo, pero evidentemente ese tipo de personas
al menos en mi casa no trabaja, ¿no? Evidentemente. Bueno, quiero aprovechar, hacer un paréntesis y enviarle un abrazo, un saludo a un plomero que mucha gente va a conocer, sobre todo los que son de Ciudad de La Habana. Vive allí por la calle Tulipán, una cuchillita que hay allí cerca de la gasolinera, y es Manolito. Manolito el plomero, segundo piso de unos edificios que hay allí, porque esta persona es la antítesis positiva de todas las experiencias que yo tuve. Es un caballero, un profesional, una persona que tiene toda, desde que él despliega sus herramientas, y tú miras cómo tiene sus herramientas de limpia, organizada, que no necesita molestar a la persona de la casa, porque eso es otra historia que te voy a hacer, que no es una persona que cae en ningún exceso de confianza, que es un caballero. Todas las personas con las que Manolito ha trabajado crean una empatía, Sí. un compromiso y una fidelidad que generalmente cuando tienes que llamar a otro es porque él no puede. No te queda otro remedio. Claro. Pero yo sí creo que sea en Cuba, sea en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, en Alaska, hay cosas que siempre te van a garantizar un nivel de aceptación y de trabajo. Hablamos del aspecto. Ahora voy a otro. La discreción personal. Por ejemplo, Sí. yo te invito o te contrato para hacer los gabinetes de mi cocina. Sí. Tú vas a ver cuando yo abro el refrigerador, qué tengo en el refrigerador, qué cerveza Claro. yo tomo, Claro. qué vino o qué vas a ver tal vez cuando mi esposa viene, sale. O sea, vas a estar dentro de una casa Sí. que a veces está funcionando como una casa. Sí. Y muchos días, vas a estar muchos Claro, días. Sí. casi te llegas a convertir en un miembro más de la familia. Claro, sí. En ese contexto te voy a hacer siempre a calzar cada tema con una anécdota. Claro, por supuesto. Hay un primo mío que me vendió un aire acondicionado. Yo le digo primo, no somos de sangre, pero nos llevamos muy bien. Me vendió un aire acondicionado de uso y yo lo tenía debajo de la cama. Debajo de la cama. Sí, porque para ahorrar espacio. No estaba visible, ¿no? No estaba visible abajo. Y yo contrato una persona para que me instale la 220 en el aire acondicionado que yo tenía, el que yo tenía funcionando. Él va a instalarme la 220, qué sé yo. Bien. Bueno, pero era muy parlanchín y habla, qué sé yo. Después, yo estoy comprando en el mercado y viene una persona y me dice, esto en el cerro, en La Habana. Y me dice, oye, Eliezer, ¿tú no vendes el aire acondicionado ese que tú tienes allá, que no lo estás usando? Yo me quedé así y digo, pero fulano, ¿y por qué aire acondicionado tú me preguntes? No, chicos, es que tú tienes abajo la cama. A mí me entró un escalofrío porque digo, bueno, claro, la única persona que ha estado allí, y no creo que sea a veces hasta con mala intención, pero No, claro que es una manía, una falta de educación, una falta de respeto elemental, una costumbre que tiene mucha gente que va a tu casa a hacerte un trabajo y luego todo el mundo se entera de todo lo que esa persona vio, escuchó, hizo. ¿Qué importancia le das tú a la hora de prestar un servicio a la discreción como profesional? Sí. Mira, evidentemente uno tiene que tener un nivel profesional y de respeto, y esa discreción es una cosa máxima, ¿no? En el caso de Cuba con Estados Unidos es un poquito diferente, porque Cuba, por ejemplo, las personas que te brindan el servicio son del mismo barrio, la mayoría de las veces te conocen desde siempre. Pero aquí es un poquito diferente, para hacer un poquito de comparación entre Cuba y Estados Unidos, porque en Estados Unidos yo conozco clientes, yo, por ejemplo, ahora el fin de semana pasado tuvimos que hacer un trabajo no remodelé la cocina completa, sino que la persona quiso cambiar unos gabinetes para poner un horno, ¿no? Entonces tuve que tumbar la mitad de la cocina y hacerla nueva y hacerla machar con lo que había antes, ¿no? Entonces, ese cliente, yo sé que yo tengo que volver a otras cosas más, pero realmente cuando ya yo termine de trabajar con él, yo no lo veo más, ¿no? Y realmente, por ejemplo, lo que tenía en su casa, yo lo vi, claro, evidentemente, ¿no? Vi todo lo que tenía, lo que es visible, por supuesto, ¿no? Uno no se mete en los cuartos a mirar lo que el tipo tiene debajo de la cama, ¿no? Pero evidentemente la diferencia es que quizás en Cuba hay un exceso de confianza,
porque las personas que te hacen el trabajo es porque Juaniquito Pérez me lo recomendó, que es el vecino de la esquina y qué sé yo. Y aquí no, aquí tú le haces un trabajo a una persona y no lo ves más nunca. ¿Ves? Bueno, vamos a otro aspecto. Okay. El tema de el exceso de confianza. Y ahí te hago Sí. una vez, Rachel y yo, eso fue en Puerto Padre, contratamos a alguien para que nos hiciera una cosa de plomería, o sea, instalar una llave. Okay. Yo estoy trabajando en la computadora, estaba escribiendo un artículo, recuerdo, Rachel estaba estudiando inglés, haciendo otra cosa. La persona, lo primero que llega, entra y dice, Eliezer, ¿tú tienes un alicate por ahí? Bueno, yo creo que tengo un alicate, pero no me acuerdo bien de dónde está. Oye, okay. Eliezer, tú te tupaste con los peores profesionales cubanos. No. Una persona que haya construido 2 casitas en Cuba y que tenga que lidiar con todo. Yo estoy seguro que mucha gente me está viendo y está pensando. ¿En qué les ocurrió a ellos también? Yo también conocí excelentes albañiles y personas muy interesantes, pero estoy tratando de centrarme en los detalles que yo creo que todo el que preste un servicio debe cuidar. Por eso trato de buscar las cosas no tan buenas que me han pasado, ¿no? Sí. Incluso aquí también, en Estados Unidos. Me dice, búscate un alicate. Mira, brinca de aquel lado y sujétame ahí el tubo por aquí. Y le dice, refiriéndose a mi mujer, flaca, pon un cafecito ahí por lo menos, ¿no? Te estoy hablando primera vez. Claro, yo conocía al hijo, en fin, pero la persona no. Sí. Pero claro, esto es para ejemplificar no algo que pasa constantemente. Sí. ¿Cómo sería la manera correcta de lidiar entre proveedor y cliente? O sea, proveedor de un servicio y un cliente. ¿Cómo tú manejas la comunicación cuando le estás prestando un servicio de esta naturaleza a cualquier cliente en Orlando, en tu espectro? Bueno, evidentemente uno tiene que ser un poco inteligente y cuidadoso, ¿no? Porque todos los clientes no son iguales. Hay clientes que son como ellos mismos vienen y te dicen, oye, mira, ¿no quieres una botella de agua? Como que son un poco más relajados. Hay quien se sienta ahí a mirarte el día entero y no te quita los ojos para absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso uno tiene que tener el tacto para saber exactamente, porque por ejemplo, en mi caso, yo soy de las personas en que yo le pregunto a la persona, bueno, y en que usted se gana la vida, cómo es la cosa, y entonces he tenido varios clientes que son inversionistas, que tienen 401k y mi trabajo y la conversación, mi trabajo es hacerle una cocina y la conversación todo el día es de finanzas, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un poco cuidadoso. Además, por ejemplo, el hijo mío, que es el que últimamente se está dedicando a vender, porque cuando lo difícil, ¿no?, es trabajar, tener un cash flow y salir a vender, porque casi siempre salir a vender representa no tener ingresos hasta que logras una venta. Entonces el hijo mío es el que vende en estos momentos, y entonces ya él tiene un camino recorrido, ya habló con la persona, ya sabe quién es, y más o menos, tú sabes, ya hay una cierta confianza. El hijo mío tiene una buena forma para con los clientes, quizás mejor que la mía. ¿Consideras que una persona que preste cualquier servicio, que sea lejos de su casa, tal vez hasta tenga que manejar determinadas horas y permanecer allí un tiempo, qué importancia le das a la previsión? A decir, bueno, obviamente yo voy a tener que tomar agua, voy a tener que hacer esto, aquello. Esa preparación antes de partir para un trabajo, ¿cuánto influye en la calidad y en la relación que puedes tener con el cliente? Bueno, si tú tienes la oportunidad de saber dónde es el lugar, evidentemente tú puedes hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes llevar tu lunch, puedes llevar agua, ¿ves? Pero evidentemente el cliente, la mayoría de los clientes tienen claro de que la persona tiene que ir al baño. Y entonces, mire, lo primero que uno hace es llegando en la mañana, porque le dice, bueno, ¿cuál baño puedo usar? Porque la mayoría de las construcciones nuevas, sobre todo, tienen un baño en un pasillo, alguna cosa que tienen, o sea, que tienen una entrada privada que dice, no, mira, allí, qué sé yo. Sí que esas son cosas, evidentemente yo tengo cuento que es lo menos, ¿okay? La mayoría de los clientes son bastante agradables, ¿no? Hay quien no lo es, pero son los menos.
Y yo tengo el cuento de un amigo mío que el cliente no quería que fuera ni al baño dentro de su casa. El baño allí en la gasolinera de la esquina Pero, allá. ¿no crees que se ha creado como una imagen de muchas de las personas que prestan servicios de remodelación, de albañilería, como que son como elefantes en cristalería? Que la casa se debe hacer una obra, pero el resto de la casa pues tiene una alfombra, tiene determinadas cosas. Entonces, ¿no han contribuido un poco también personas descuidadas, personas confianzudas, personas que no tienen suficiente tacto Claro. a crear esa imagen de que, bueno, a mí me han dicho, oye, si vas a hacer este trabajo, arriba de eso, porque cuando salen por ahí, joden la pared, esto, lo otro, lo ensucian todo y después te crean un problema más grande que el que vinieron a resolver. Sí. Por eso quería en este programa que nosotros habláramos un poco de las buenas prácticas en este sentido, Sí, porque creo que eso sí. ayuda a la imagen de todos los servicios en general. Bueno, si me permites hacerte una pequeña... Ujú, sí. El trabajo que yo te estaba comentando, para que tengas una idea exactamente de lo que tú acabas de decir, el trabajo que yo tuve que hacer ahora en este fin de semana fue quitar casi la mitad completa de la cocina, y eso llevaba consigo cortar el countertop de granito. Y yo he hecho ese tipo de remodelaciones, pero no mucho, no me gusta mucho, ¿no? Los granitos son un producto muy caro y muy sensible, y la verdad que no me gusta estar lidiando con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando fuimos a comprar los supplies para el trabajo, yo le digo al hijo mío, porque el hijo mío no tiene tanta experiencia y siempre andamos juntos y trabajamos juntos. Entonces le digo, mira, compra un rollo de nylon, no nylon grandote que son de pintura. Y me dice, ¿para qué? Le digo, ya lo verás. Y entonces, cuando tú tienes que cortar un granito, ¿ves? Y no lo quieres mover del lugar, tienes que cortarlo dentro de la casa. Y eso hace un polvero. Y entonces lo que hice fue que cubrí todo el pedazo que yo tenía que cubrir, lo cubrí, lo cerré, y le puse un Como un vacuum. salón de cirugía. Exactamente, así mismo es. Le puse un vacuum, un wet vac, y entonces cuando corté, adentro aquello era, ya tú sabes, pero afuera salí y le dije al cliente, ¿salió algo? ¿Se ve? Me dice, no, todo perfecto. Así que el tipo le encantó, porque yo le dije, óigame, yo tengo que cortar aquí, pero como que le metí un poquito de miedo, ¿no? Y le dije, no se preocupe, Ahora, yo lo tengo si tú resuelto. no hubieras tomado esa precaución, que a lo mejor te tomó más tiempo, algún poquito de recursos, 10 o 20 dólares más, comprar un Sí. rollo, pero ¿cuánto repercutió en la imagen que ese cliente se llevó de ti? Sí, no, claro, por supuesto. La persona se quedó súper complacido. Yo he decorado baños con sandblaster, decoración con arena, y evidentemente tú no puedes quitar el baño de ahí y llevártelo para la parte afuera, tienes que hacerlo dentro, ¿no? Y yo nunca he tenido problemas, porque esas cosas yo me las sé hace muchos años. Recuerden, yo llevo 20 años en esto, ¿no? Y he tropezado con un montón de cosas. Fred, te propongo hacer un paréntesis para leerte algunos comentarios, saludos de la red. Oye, recuérdate de los apartamentos. Sí. María Isabel dice, por favor, Eliezer, no olvides preguntarle a Fred qué pasó ayer. Bueno, con la bolsa de valores, ya esto Ya lo hablamos, sí. lo explicamos. Wilfredo Morejón nos saluda, Sonia Correa García, he visto unas cuantas directas y me han gustado, gracias Sonia. Miguel Ángel Rosabal, gran persona, tengo el privilegio de contar con su amistad en Facebook. Gracias. Miguel Ángel Rosabal. Luis Rolando Ovea, Fred, lo voy a contratar para mi gabinete. Perfecto, no hay problema. Bueno, todos los trabajos que salgan promocionales de aquí, hay que hablar de una comisión. Que te llamen a ti. Michelle Reyes, muy buen programa y el invitado un ejemplo de emprendimiento. Gracias, Michelle. Dice Ricardo de Telles, con alguien que no se gana el dinero, sino que le entra, hay que estar atento y cuidarnos de él o ella. Esto es interesante porque, bueno, Ricardo de Telles, una persona que opina mucho en casi todos los posts que hacemos por ahí. Uh-huh. A veces a favor, a veces no, pero siempre tiene algo que decir. Algo curioso. Y esto lo dice porque en la promoción que hicimos del programa, Uh-huh. ponía Roberto que
que tú eras una persona que sabía por dónde le entraba el agua al coco, hablando Ok. de las inversiones y esto. Entonces, quiero que me respondas esto. Él dice que hay que tener cuidado con alguien que sabe por dónde entra el dinero. Ok. Hay que estar atento y cuidarnos de él. Que no se lo gana, sino que sabe por dónde le entra. ¿Hay alguna contradicción en eso? Las personas No. que invierten en la bolsa y ganan dinero, ¿están robándole a alguien? No, de hecho el amigo está errado 100%. Está errado 100% porque es al revés. Todo el mundo debería hacerlo. Todo el mundo debería tener una cuenta en la bolsa de valores. Todo el mundo debería recibir beneficios porque compró acciones de una compañía o la de otra. Cuando usted ahorra dinero, amigo, usted pone el dinero en el banco, usted compra, por ejemplo, un CD, un certificado de depósito, que le paga un 1.5%, 2%, en los mejores de los casos se lo va a encontrar, por ejemplo, a 3.5, ¿no? Eso es lo mejor que va a encontrar. Y ese dinero, evidentemente, el banco lo coge, lo pone a invertir en la bolsa de valores, le gana 7, 8, 9, 10 y usted solamente recibe un 3.5. Es decir que lo que usted acaba de decir debería virarlo, como yo le dije a Eliezer más temprano, la teoría del pensamiento contrario y no, al revés. Es que todo el mundo debería. Yo entiendo de que por cuestión de talento, de recursos o lo que sea, no todo el mundo lo logra, evidentemente, ¿no? ¿Pero a qué se debe el prejuicio que existe con respecto a las inversiones de la bolsa? Tal vez es Hollywood, tal vez es, no sé, películas como Lobo de Wall Street. No, pero dan no una solo imagen. Hollywood. A lo No. mejor, fíjate, tú puedes estar o no de acuerdo conmigo, pero yo creo que el común de los mortales, cuando le hablan de broker, de inversionista y todo eso, están mirando una especie de mafioso Sí, que definitivamente. se beneficia de tal vez la ignorancia de muchos pobres jubilados del mundo que tienen su dinero allí y con ese dinero se especula, con ese dinero se... ¿Realmente son unos mafiosos las personas que invierten en la bolsa o es un mercado como puede ser intercambiar mangos por naranja, cocos por guayaba, pero en este caso a nivel financiero? Hay un cierto porcentaje de personas que son corruptos, la corrupción la encontramos en cualquier lugar, claro, evidentemente, pero no, claro, por ejemplo, en el mercado de Nueva York se cotizan más de 8.000 compañías, hay un montón de brokers, un montón de, es decir, que de un mercado, digamos, son 69 y tanto de trillones que cuesta, que vale el mercado de... por ejemplo, la bolsa de valores de Nueva York, evidentemente vas a encontrar, sí, gente que son corruptos, ¿no? Evidentemente, y que te hacen llamadas, sobre todo brokers que quieren meter un montón de gente en una acción de una compañía para moverla y te venden una cosa que no es real, ¿no? Pero yo pienso que el problema de ahí está en los news, en las noticias, ¿no? Por ejemplo, en el 2008 salían los cartelones que decían los mafiosos de Wall Street fueron los que provocaron la crisis. Es decir que cuando las cosas van mal siempre hay un villano, ¿no? Pero realmente no, cuando tú aprendes qué es lo que es Wall Street y entonces te das cuenta que Wall Street es la economía americana. Pero te voy a hacer una pregunta difícil. Ok. No me preguntes cuánto gano y cuánto me despierto porque eso no es... No. Ok, está bien. No te preocupes. Es más difícil que eso. Ok. A lo mejor es muy fácil. Dime la utilidad social de invertir en la bolsa de valores. La utilidad social de invertir en la bolsa de valores. Bueno, imagínate que de la noche a la mañana decidamos no invertir en la bolsa de valores en todas las compañías que se cotizan en ella. Desaparecería la economía americana de la noche a la mañana también. O sea, gran parte del combustible financiero que mueve las inversiones, mueve el crecimiento, mueve el empleo, mueve todo eso, está dado por la inversión en acciones de las empresas. ¿Qué hace la gente común? Bueno, la gente común, sí, claro, la mayoría de los trabajos tienen el 401k, por ejemplo, y el 401k es una inversión en la bolsa de valores.
Entonces, hablando como yo siempre digo, en arroyo habichuela, la mayoría del pueblo americano invierte en la bolsa de valores, lo que no lo hacen a título personal. ¿Ve? Lo hacen a través de un broker, lo hacen a través de una persona. Una institución especializada. Una institución especializada, claro. Pero eso no quiere decir que usted a título personal pueda aprender y pueda hacerlo. Como yo compré un libro en el 2006, empecé a aprender y eso me llevó por ir para arriba a lo que hoy sé, ¿no? ¿Tú empezaste a invertir en la bolsa de valores cuando se invertía en máquina de escribir? No. No, pero bueno, evidentemente al ser un mercado tan complejo, la tecnología ahí ha caminado muchísimo y entonces, por ejemplo, mercado de máquinas de escribir probablemente sea nada más que el New York Stock Exchange, porque todo lo demás son automáticos. La bolsa de La Habana también. La bolsa de La Habana. Espero que algún día podamos tener ese lujo. Bueno, seguimos con las redes. Dice Didier del Póntigo, este es analista y sabe. Sonia Correa García, hoy tienes un gran influencer en el programa, ya se ha ganado un lugar entre los cubanos, me gusta el respeto y el sentido de unidad que lo caracteriza. Gracias. Saludos. Gracias, Sonia Correa. Alicia de Cairo, Fred es el mejor, me gusta cómo habla Fred. Alicia es una joven del movimiento Somos Más que vive en Las Vegas. Eduardo Morel, tremendo elenco. Ese es del piquete tuyo, tú sabes que sí. Tienes un buen plan. Sí, Eduardito, porque... Eduardo hay que traerlo un día acá, que es de hecho, el rey de la electricidad en Cape Coral. De hecho, deberías traer a Eduardo, evidentemente, deberías traer a Michelle Rey. Michelle Rey es donde vamos a hacer, y abuso un poquito de tu programa para invitar a todos los cubanos en Orlando este sábado. Vamos a tener una actividad en Michelle Cuban Café. En Michelle Cuban Café vamos a tener una actividad, todos los cubanos de Central Florida, y el que no esté en Central Florida, que quiera viajar, por cuestiones de logística, la tuvimos que mover para las 2 de la tarde. Queríamos hacerla temprano en la mañana, pero el restaurante es un poquito mejor, está un poquito más libre después de las 2 de la tarde. Así que el sábado los espero a todos, 2 de la tarde, en el Rey's Cuban Café en Casalberry. Bueno, después del programa se puede publicar también ahí debajo la información más exacta para que la gente la pueda buscar. Sí. Bueno, dice María Isabel, todos sabemos que en Miami, por ejemplo, muchas compañías trabajan bajo licencias ajenas y con esto hay que tener cuidado. Evidentemente, claro. Sí. Rolando Osorio, cuando por tus manos pasan más de 20,000 a la semana entre contratos y trabajos, ya la responsabilidad cambia. 200,000 para poder moverte sin preocupaciones y poder invertir 3 meses aquí se pierden en un abrir y cerrar de ojos. Evidentemente. Hay negocios como el mío. Mira, lo que pasa es que mi negocio en particular no es difícil emprender. En mi negocio no es difícil porque mi negocio es más bien de servicio. Yo no tengo que hacer una inversión tan grande. Cuando yo empecé en mi negocio... Tu capital es tu trabajo y tu experiencia. No. Y herramientas y carros y toda una serie de cuestiones que ya yo tenía cuando empecé. Cuando yo comencé ya yo tenía todo eso ya. Yo lo único que tuve que ir a mi taller... Acuérdate, yo construía limusina, yo tenía de todo. Fui a mi taller, cogí todas las herramientas, las metí en un van que yo tenía viejito, que por cierto, falta el cuentecito de los apartamentos que te va a sorprender y a lo mejor hasta te ríes. Vamos para allá ahora. Ok. Mira, dice María Isabel, este es el último de la primera vuelta. Okay. La liquidez económica es primordial. De un negocio no se cobra salario o si acaso lo mínimo hasta que levanta cabeza, y cuando levanta el fondo de inversión es intocable. Claro. ¿Coincides entonces con María Isabel? No, inclusive yo diría más. Yo lo que tengo, por ejemplo, es que de mi corporación, mira, esto es lo que pasa. Hay muchos negocios que son exitosos, ¿ves? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no tienen para dónde expandirse. Y entonces, cuando tú ganas dinero y no tienes para dónde expandirse, para dónde expandirte, se tiende, por ejemplo, a gastar demasiado o tú sabes, a una serie de cuestiones. Entonces,
¿Cuál fue mi visión desde que casi el primer día que yo comencé? Que yo realmente, yo tengo mi negocio, que gano bien, no es mentira, pero que yo no necesito expandirme para ningún lado porque yo tengo el mundo entero. Un nicho de mercado. No, el nicho de mercado no, es que tengo la bolsa de valores que son miles y miles de compañías que yo puedo invertir. Yo tengo la expansión de mi negocio. Estas personas están opinando sobre la parte del negocio de los gabinetes. Evidentemente, pero yo le estoy aconsejando a todos los que vayan a emprender un negocio que siempre miren a la bolsa de valores, porque lo que yo hice fue, en la primera etapa, porque yo también como gente emprendedor lo perdí todo en el 2008. Yo tuve que hacer bancarrota, lo perdí todo, tuve que 3 años luchando ahí. Cuando terminé la bancarrota comencé todo de nuevo y lo que yo hice fue que hice una cuenta por mi corporación, una cuenta de negocio. Entonces yo lo que hago es que transfiero, tengo un budget para mi vida, el resto lo transfiero. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ahora en estos momentos no hay negocio porque la bolsa de valores está, la construcción está como ralentizándose y el trabajo también igualmente se pone lento y se me hace un poco difícil invertir en esto, meter dinero fresco para mi cuenta, ¿no? Pero y no es mi cuenta, es la cuenta de la corporación, el dinero de la corporación. Fred, este es el momento de hacer la anécdota de los apartamentos. De los apartamentos. Sí, mira. Lo que pasa con los apartamentos es algo curioso, ¿no? El cuento se terminó en que yo te dije que me dieron 2 apartamentos para que hiciera para probar, ¿no? Para probar. Entonces, cuando yo abro el plano, que te dan con una serie de información, más el plano de lo que tú tienes que hacer, ¿no? Con todas las medidas y todas esas cuestiones, ¿no? Y yo resulta que jamás en mi vida había visto ese plano. Fíjate, a donde llegaba la osadía mía. Hablé con el tipo, le dije que no me colgara, gasté los $350 que único que me quedaban en comprar el liability insurance y la licencia. Me dieron el plano, nunca había visto un plano. Y yo digo, está bien, nunca he visto un plano, pues me voy para allá. Entonces, la verdad es que la persona nunca me dio un tiempo limitado para que yo hiciera el trabajo, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Fue que allí en el lugar tenía que haber otro hispano igual que yo. Y entonces vengo y le doy la vuelta al edificio y veo un muchacho sentado ahí y le digo, mira, todo el español, sí, un boricua muy bueno, muy buena gente. Le digo, mira, compa, discúlpame, pero te va a parecer raro la pregunta que te voy a hacer. Y me dice, oh, no hay problema, dígame. Y le digo, mira, allá en la compañía me dieron estos 2 apartamentos para hacerlo, pero la verdad es que yo nunca he visto este plano. El tipo se quedó mirándome así, diciendo, digo, oye, compadre, usted se atreve. Y digo, ¿de verdad que tú viniste a hacer este trabajo y tú nunca has visto ese plano? Y le digo, no, yo nunca he visto este plano. Porque me dice, no, mira, entonces muy amablemente, que se lo agradezco de toda la vida, el tipo se echó a reír, a carcajada, y me dice, bueno, mira, esta línea es la base, esta línea es lo... Entonces, cuando el tipo empieza a explicarme, yo lo entiendo rápidamente, porque ya yo tenía la experiencia previa de todos los trabajos que yo había hecho, ¿no? Y le digo, no, pero eso es una vista superior de la cocina. Y me dice, sí, una vista superior. Le digo, bueno, gracias, ya yo sé lo que es esto ya. Y vengo y bajé todas mis herramientas, yo muy contento, ya yo sabía lo que es esto y empiezo a hacer mi trabajo. Y cuando estoy terminando el primer apartamento, cuando lo estoy terminando, miro el plano y veo lo que yo había hecho y digo, como que aquí algo no me está cuadrando, ¿no? Y entonces cuando hago así que miro, me doy cuenta que lo había montado todo bien, pero al revés. Fíjate, lo había montado todo al revés. Y digo, caramba, lo desmonté todo, lo viré al revés, parché los huecos donde yo le había puesto los tornillos, porque al montarlo al revés le había puesto el tornillo donde no debía. Y entonces ya terminé ese día, me tomó el día entero. Al otro día llego tempranito, en 4 horas ya tenía el apartamento montado completo, ¿no? Entonces voy a la oficina y le digo, toma, ya lo terminé. Oh, ya lo terminaste, está bien. Ese mismo día en la tarde me llamaron a mi casa y me dice, ven mañana en la mañana para que coja el trabajo de la semana completa. Y ahí fue donde ya arranqué y no paré más. Para que vean lo que es la osadía, y yo le hago este cuento a las personas para que se motiven, ¿no? Porque no
No hay que tenerle miedo a las cosas, solamente un Bueno. poquito de previsión. Todas las personas que nos están viendo, que el 80% o más es del sur de la Florida, Sí. de Orlando, de Miami, que quieran poner unos gabinetes en su casa, que estén en remodelación, Sí. que quieran disfrutar del servicio de un profesional de primera línea con más de 20 años de experiencia, Sí. ¿cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar llamándome por las redes sociales, evidentemente. Fíjate, una cosa curiosa que las redes sociales yo no la uso para mi negocio de gabinete. Yo lo uso para hablar de inversiones, de política que me encanta, el programa que tú mencionaste que tengo, que realmente no hablo no tengo promoción Pero de gabinete. debes hacerla, Fred. Sí, claro, claro, evidentemente, por supuesto. Si ¿no? quieres Pero, te puedo ayudar en eso. claro, después hablamos, vamos a ver. Acuérdate que yo sé hacer muchas cosas que no he dicho que sé hacer. Oye, pero dale vida a los demás, porque Claro, claro. no puedes sembrar el arroz que te vas a Claro. comer y hacer todo. Deja Sí, que sí, hay los que- chinos también. Claro. Lo que Por estamos supuesto. empezando, ahora tú haces los gabinetes y me contratas a mí la página web. Por supuesto. Sí, entonces se pueden contactar conmigo 407-236-6283. Yo puedo, a larga distancia, puedo diseñar Repítelo despacio. 407-236-6283. Ese es mi número de teléfono, me pueden llamar a cualquier hora. ¿No hay tienes problema. cancioncita? No tengo. Un rap o algo. Sí, no. A lo mejor trabajo en eso también un poquito. Entonces, a larga distancia yo puedo, porque la compañía con la que yo trabajo, Timberlake, puede hacer el delivery. El delivery se puede hacer a la casa del cliente directo, no hay ningún problema. Pero ya la instalación, entonces ya sí correría, dependiendo de cuán lejos está el cliente, si quiere que sea yo el que vaya, ya hay que entonces las millas. ¿Ves? Pero sí, generalmente el área tuya de acción normal, el área mía es todo Centro Florida. el centro de Florida. Sí, el Centro Florida. Orlando y sus Alrededores. barrios. No, y más. Yo he venido a trabajar hasta Vero Beach, que son 2 horas de camino de Orlando. Ya no lo hago mucho, ¿no? Pero cuando yo comencé, yo iba a cualquier lado. Sí. Me dice aquí la producción que por favor repitas el número. Ok, mi número de teléfono es el 407-236-6283. Y cántalo para este ver. Oye, ten cuidado que eso está Sí. registrado. Sí, eso está registrado. Fred, una última pregunta antes de pasar a la parte de lo que lees, el libro, y nos traes alguna sorpresa. Ok. La mayoría de las personas creo que no tienen la suerte de trabajar junto con su pareja, con su esposa. Sí. De hecho, hay quien lo agradece. Y me refiero Sí. a que Claro. no está mal decir, mira, pues no vamos a vernos durante 8 horas y ya después cuando llego a la casa, pues mira, pero ¿cómo A es la veces hasta lo experiencia? necesita, claro. ¿Cómo es la experiencia de estar juntos en la casa y también ser, digamos, compañeros de trabajo? A nivel de matrimonio, ¿esto consideras que es positivo, es negativo? ¿Tú lo disfrutas en lo personal? ¿Cómo funciona? Bueno, para serte honesto, ¿El jefe de brigada quién es? ¿Ella o tú? yo soy el jefe de brigada y ella la que cobra, la que se gasta el dinero. La que pregunta si ya la pagaron es ella, olvídate de eso. Mira, evidentemente no te puedo decir que no lo disfruto porque entonces me estaría metiendo yo mismo en un problema. Pero sí, evidentemente. Mira, y no solo aquí en Estados Unidos. Mi esposo y yo llevamos trabajando como 15 años, pero en Cuba también trabajamos juntos. En Cuba trabajamos juntos en la casa. Yo era artesano. Yo en Cuba también era emprendedor. Yo tenía licencia de artesanía. Yo fabricaba mochilas, zapatos. Yo era talabartero y trabajaba desde mi casa, mi esposa, mis hijos ahí corriendo al lado mío y yo trabajando, haciendo mis diseños, mis cosas. Porque yo todo lo que hacía era customizado, tú sabes. Y en Cuba yo tenía un negocio de talabartería fenomenal también. Y también era DJ,
los fines de semana, que de vez en cuando me metí en problemas por eso con mi esposa, pero... Porque, pero espérate. Para la talabartería y todo eso trabajaba con tu esposa, pero cuando te ibas a la discoteca de DJ, ahí no estaban juntos. No era la discoteca. En Santiago de Cuba hay una calle muy famosa que se llama Calle Heredia, que desdichadamente ha perdido mucho, ¿no? En la época en que yo, de hecho, quiero hacer en mi programa un programa rememorando aquella época con músicos que yo conozco que tocaban allí en la Calle Heredia. Era una cosa... Una vida cultural que existía en aquella época en todo lo que es la Calle Heredia, Parque Céspedes, que ya hoy no existe, es muy limitado, pero aquella época era una cosa preciosa, una cosa que todo el mundo compartíamos allí, era una vida cultural, te digo, tremenda. Fred, entonces yo era operador de sonido allí. ¿Comparten juntos diariamente el trabajo y el trabajo de la casa también lo comparten? No, ese no tanto. Yo cocino bastante. Ese lo haces tú. Bueno, no, la cocina sí, yo cocino muy bien, pero te voy a ser sincero, es lo único que hago en la casa. Todo el resto lo hace ella porque para que yo haga algo y venga ella detrás criticándome que no lo hice bien, que aquí no va, que acá no va, mira, mejor que lo haga ella y ya. Pero la cocina no, la cocina sí. Yo diría que el 95% de las ocasiones la cocina es mía. Te has puesto un poco colorado. Esa discusión va a seguir después. ¿Cómo eso? No, de hecho, fue anoche que estaba hablando con unas amistades, tú sabes, del grupo y esas cuestiones. Y entonces yo estaba hablando en mi oficina, pues una pequeña oficina que tengo en mi casa, pero se oye lo que estoy hablando y entonces... tocamos el tema de mi esposa y abrió la puerta y me dice, y di otra cosa para que tú veas. Porque ella me está escuchando, ¿no? Pero no. Yo llevo 32 años felizmente casado. Fred, ¿qué nos has traído hoy como recomendación de lectura para todos los que nos están viendo en el programa de hoy? Ok, mira, hoy te traje, evidentemente, la finanza y les recomiendo a todo el mundo que tome la decisión de aprender sobre finanzas, sobre bolsa de valores, no tengan miedo de abrir una cuenta y empezar a depositar en esa cuenta 10 pesos a la semana, pero que se haga una constante, ¿no? Una costumbre. Y hoy te traje, el primer libro que yo compré sobre inversión en la bolsa de valores, que se llama Hágase rico en la bolsa de valores. Lo escribieron unos cubanos precisamente de Miami. Evidentemente no te vas a hacer rico en la bolsa de valores con ese libro, pero sí te va a dar todo un pie, ¿no? Te va a dar un arranque. Ese fue el primer libro que yo compré. Entonces, de ese libro hay recomendaciones al final donde también te traje otro libro más que se llama Análisis técnico de los mercados financieros por John J. Murphy, que es para mí y para muchos entendido, y de hecho se usa ese libro para una prueba mundial que se hace como analista técnico. Hay organizaciones de analistas mundial y utilizan ese libro como base de estudio para las pruebas, para la certificación como analista. Así que te traje ese libro también. Bueno, ya parece que lo dejaste en el carro. ¿Algo no, está aquí. Ah, está acá. No. Lo que pasa es que no son formatos libros. No son libros hackeados, ¿ok? Son libros originales, pero yo decidí printearlo y ponerlo. Lo escaneé, lo bajé, ¿no? Eran virtuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú lo pones en papel puedes anotar y puedes hacer cosas. A lo mejor te vas a encontrar 2 o 3 anotaciones de las que yo le hice hace muchos años. Pero esos 2 libros son una cosa fabulosa para aprender y te garantizo que te va a dar una buena idea, un buen pie, evidentemente. Bueno, yo quiero agradecerte mucho, Fred, que nos hayas acompañado hoy aquí. Me gustó mucho los 2 temas que abordamos, que es toda la práctica de la prestación de un servicio a través de la experiencia y la historia que tú tienes con tu negocio familiar, pero también la invitación a que las personas que tienen un pequeño o mediano negocio, que ya van teniendo cierto éxito, tengan una forma de invertir ese dinerito que han ido alcanzando en algo que a la larga le puede dar
una libertad financiera y una prosperidad más sí, allá sí. de lo que con el Sí, sudor sí, de sí, cada sí. día pueden ganar. Todos los negocios tienen que tener una previsión de expansión. Entonces, por ejemplo, para una tienda, para expandirte, tienen que botar al vecino y tumbar la pared y expandirte para allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con la bolsa de valores tú te puedes expandir hacia donde tú quieras. Tú puedes tener tu negocio, que puede ser bien chiquitito, genera un buen cash flow, y entonces tú te vas expandiendo, pero te vas expandiendo virtualmente dentro de un mundo fabuloso. No tienes que votar a tu vecino, no tienes que abrir otro local, Si tú estás disponible y dispuesto a abrir locales y crear una cadena, bueno, pues evidentemente bienvenido sea, ¿no? Pero en mi caso, yo no me preocupo porque yo sé que mi expansión la tengo garantizada a través de la bolsa de valores y todo el mundo debería hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por manejar Gracias y a hacer ti, un gracias esfuerzo a ti para por que invitarme. te pudiéramos conocer un poco más. Gracias. Gracias a ustedes también por estar ahí y nos vemos el martes que viene en otra entrega, siempre digo especial, pero es que todas son entregas especiales, así que ya es costumbre tener invitados de la inmensa calidad que tiene este gran cubano que tenemos aquí. Cuando digo gran cubano lo digo literalmente porque debe medir como 2 metros por lo menos. Así que, bueno, gracias de nuevo Fred, gracias a todos ustedes y nos vemos el martes en otra entrega de La Verdad Detrás del Éxito.